Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de Movigi y conjunto a Alfredo Vallenilla, especialista en inversiones migratorias. Vamos a estar llevando a cabo esta sesión de esta noche. Ahora, sin más preámbulos, Alfredo, te doy la bienvenida. Alfredo Vallenilla, buenas noches. Alfredo es ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Tiene posgrado en el IESA, en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, y en la Stanford University, en los Estados Unidos. También es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Metropolitana en Caracas. Es un empresario con más de 30 años de experiencia y ha orientado su carrera profesional hacia la creación de manejo de empresas y varios contextos multinacionales. Alfredo también es consultor senior en una firma llamada Globofran, empresa especializada en inversiones migratorias hacia los Estados Unidos. Así que hoy tenemos tremendo invitado. Alfredo, buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias por tu introducción. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Con muchísimo gusto trataré de contestar todas las preguntas que tengan pues comencemos con muchísimo gusto. Buenísimo, Alfredo. De nuevo les repito, hay varias preguntas que ya fueron enviadas entre semanas, las vamos a leer primero. Y si tienen alguna pregunta que vaya surgiendo en el evento o que tengan alguna inquietud, escríbenla en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat. Hay personas también que tienen problemas con el audio en la pestaña del micrófono, pueden darle probar audio para cambiarle el dispositivo y puedan escucharnos, escuchar la sesión. Y si no, se pueden reconectar a la sesión. De igual forma, la vamos a grabar, la publicaremos en el canal de YouTube. Así que, Alfredo, damos inicio. A Ivette Amaya nos pregunta, una persona que no es profesional ni tiene arraigo en Colombia, ¿qué posibilidades tiene emigrar a los Estados Unidos y cuánto costaría? Ok, bueno, en primer lugar, la sesión de hoy está dirigida a inversiones migratorias, a todo lo que está relacionado con inversiones migratorias. Las inversiones migratorias solamente, estamos hablando especialmente de la visa de inversionista o visa E2, que la tienen algunos países, no todos los países tienen un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, y la famosa visa de B5, que es una residencia, que esa puede aplicar cualquier persona en el mundo en los Estados Unidos. Hay muchísimos tipos de visa, muchísimos. Yo no los conozco todos, de hecho. No soy especialista en todos los tipos de visas. Inclusive hay abogados de inmigración que no son especialistas en todas las visas. Hay visas de todo tipo para venir a Estados Unidos, visas culturales, visas de trabajo, visas humanitarias. Bueno, ustedes habrán oído de los asilos políticos, todo este tipo de cosas que, por supuesto, una autoridad en el área, como un abogado de inmigración, podría darle muchísimo más información que yo. En el caso, pues, digamos, específico de Ivette, si quiere trabajar en los Estados Unidos, hay fórmulas de pedir de que la empresa que la vaya a contratar en Estados Unidos pueda pedir una visa. Una visa, generalmente se trabaja con una visa H1. Hay gente que también hace, para buscar la residencia, una certificación laboral. Esa certificación laboral es simplemente decirle al Departamento Laboral de los Estados Unidos, al Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, mira, esta persona la necesito en Estados Unidos porque tiene estas características especiales que no la consigo en Estados Unidos. Y entonces se pasa como todo un proceso, digamos, de aceptación por parte del ministerio que esa persona pueda entrar a Estados Unidos, y con esa aceptación se va y se pide una residencia en inmigración. Entonces, que no, si no eres profesional, no tienes arraigo de Colombia, eso te va a quitar probabilidades desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de aquellas visas que Claro. requieren de tus habilidades de trabajo y de tus habilidades de, pero no, o sea, hay tantas visas que no te podría responder específicamente si tienes o no la oportunidad. Yo te recomendaría, Ivette, que le preguntaras a un abogado de inmigración y con tus características ver qué te puede proponer el abogado de inmigración. Y de pregunta, Alfred, para cerrar, ¿cómo cuánto costaría? ¿O va a depender también del tipo de visa? Que era lo que nos comentaba. Sí, depende del tipo de visa. Una B5 puede costar 20.000 o más, una inversionista puede costar entre 10 y 15. Hay visas que con una H1 puede costar 2 o 3 mil dólares, va a depender de la visa. Las visas tienen sus costos muy diferentes, no solamente desde el punto de vista de los abogados, sino desde el punto de vista de los costos con el gobierno, todo lo que son impuestos, documentos, todo el tipo de cosas involucradas en este proceso. Buenísimo, Alfredo. Hay un invitado que no dio el nombre, pero nos hace dos preguntas y la primera es, ¿cuál es el procedimiento para crear una empresa en Nueva York y cuánto cuesta? Ok, las empresas son muy sencillas de hacerlas en Estados Unidos. Cada estado tiene su característica. No somos especialistas en todos los estados.
Pero en general es simplemente inscribir una compañía, inclusive se hace a través de internet y unos gastos que generalmente están entre 200, $500 por todo, ¿ok? Cuando uno inscribe una compañía, primero tiene que inscribirla con su nombre, registrar el nombre, tiene que hacer lo que llama aquí el filing, que es simplemente decir las características, quiénes son los miembros, de qué se dedica la compañía, pero realmente es sencillo, no tiene ningún problema. Hay que buscar una identificación de empleador, el EIN se llama el número, esa identificación es como la cédula de identidad de la compañía y es el número que se utiliza para cualquier, digamos, proceso gubernamental o de financiamiento en los Estados Unidos. Eso es como, digamos, la cédula de identidad, como dije anteriormente. Eso hay que hacerlo, eso no cuesta mucho, eso hay que mandar una solicitud al gobierno para que le devuelvan ese número de identificación. Si la compañía es complicada, hay socios, hay que preparar digamos, un acuerdo de accionistas, eso también hay que hacerlo y hay que involucrarlo en el, digamos, en el filing, como se dice en inglés, que lo que quiere decir es en el archivo de la compañía que está registrado en cada estado tiene su ente donde se registran este tipo de cosas. Entonces, son muy parecidos. Yo lo que le recomendaría no es complicado. Y hay personas que se lo hacen no por mucho dinero. Hay compañías de contabilidad, hay abogados que lo hacen. Va a depender, por supuesto, de lo que usted necesite. Si de esta persona necesita, si necesita una compañía sofisticada, pues le recomendaría que busque un abogado porque lo ayude a estructurarla, pero generalmente, sobre todo si es una LLC, que es una compañía de una sociedad responsabilidad limitada, que es muy buena para los pequeños inversionistas porque no tiene responsabilidad por encima de la compañía, no tiene que poner grandes capitales ni nada por el estilo. Entonces, lo que sí le sugeriría a la persona que vaya a llamar una empresa es si la va a montar en Nueva York o la va a montar en otro estado, qué ventajas le da cada estado, porque hay ventajas impositivas y hay diferentes tipos de ventajas que tienen cada estado y que motivan a su gente a tenerla. Por ejemplo, Delaware es una de las más famosas, pero Florida es muy buena, Florida es muy parecida a Delaware y es muy utilizada por muchísimos inversionistas. Uno puede tener, por ejemplo, abrir una compañía en Florida y registrarla en Nueva York sin ningún tipo de problema. Eso ya dependería de cada caso. Entonces, en el resumen, es muy sencillo hacerlo. Cada estado tiene su ente para hacerlo. Se puede hacer directamente a través de Internet. Yo le sugeriría que busque cierto apoyo en compañías, pues en Internet consigue muchísimas compañías que le hacen esto. Usted pone cuánto me cuesta por hacer una compañía en Nueva York, le va a salir toda la información que le estoy dando yo y más. Así que lo que sí le recomiendo, le insisto, es vea si le conviene Nueva York o le conviene Florida. Nueva York tiene tributación mucho más estricta que la que tiene Florida o la que tiene Texas, por ejemplo, porque la tributación en Nueva York tributa el gobierno, el estado y la ciudad. Claro. Entonces, en New York es bastante costoso hacer las cosas por todos los impuestos involucrados, igual que California, es bastante caro. En el caso de Texas y de Florida, solamente se declara impuestos sobre la renta al gobierno, no se declara más impuestos. Y al Estado siempre se le paga usualmente anualmente la actualización de la compañía. Buenísimo. Hay otra pregunta de esta persona y dice, ¿qué es mejor? ¿Montar una fundación o una empresa? No especifica si es para la Bueno, obtención. eso depende como todo del objetivo de la compañía. Si uno quiere montar una fundación, se puede hacer perfectamente bien, pero hay procesos diferentes a montar una compañía. Para montar una fundación, ahí sí se necesitaría más un poco la asesoría de gente especializada, Claro. porque hay diferentes tipos de fundaciones. Yo no soy experto en fundaciones, he estado involucrado en alguna asesoría. Entonces, hay diferentes tipos de fundaciones y depende del tipo de fundaciones, tienes diferentes tipos de fórmulas de declarar el impuesto, aunque el impuesto no se pague, hay que declarar. Claro. Entonces, hay ciertas reglas, por ejemplo, ciertas reglas con los miembros de la compañía, qué es lo que pueden ganar y qué es lo que no pueden ganar, cómo se puede distribuir la ganancia, etcétera. Porque la compañía, las fundaciones no terminan ganando impuestos sobre la renta. Si es una empresa, pequeña empresa que se quiere montar en Estados Unidos, yo siempre recomiendo una LLC
que es muy fácil de, sobre todo si hay dos socios, ¿no? Si hay una LL o dos más, si una LLC es muy fácil de manejar, tiene características muy claras desde el punto de vista de leyes, desde el punto de vista impositivo, así que, pero eso va a depender, por supuesto, además que no solamente de la LLC, hay corps, hay Inc., hay diferentes tipos de compañía y va a depender de cómo se quiera manejar la compañía y qué es lo que se desea en la compañía, qué es lo que se desea hacer para instalar una compañía. Si uno tiene una corp, por ejemplo, los socios no tienen que publicar su sociedad en la compañía, los socios son privados y simplemente la compañía es la compañía. Entonces, si uno quiere mantener una privacidad de la compañía, bueno, entonces quizás una corp funciona y cuando hay varios socios, bueno, hay diferentes. Me estoy quizás metiendo No, más bien gracias. en detalles que no debería, porque eso quizás hasta pueda ser algo impreciso en algunas cosas, así que yo preferiría pues dejarlo hasta ahí. Pero va a depender pues del objetivo y la asesoría que, si es una empresa muy complicada o un proyecto importante, yo les sugeriría que se busque un abogado que los ayude en eso. Correcto. Esteban Uzi nos pregunta, si ingreso a los Estados Unidos con una visa E2 y en unos años logro formar una empresa que aplique para una visa EB5, ¿puedo solicitar esa visa EB5 viviendo en los Estados Unidos con una visa E2? Perfectamente, no hay ningún problema. Uno puede tener diferentes tipos de procesos de visa paralelos sin problemas. Ok, si fuera al revés, si uno pide una B5 y después pide una E2 o una inversionista, pudiera haber un conflicto porque cuando uno aplica por una E2, la visa E2, uno tiene que firmar un documento donde dice que no tiene intención de quedarse para siempre en los Estados Unidos, aunque la visa a uno le permite renovar todo el tiempo, uno tiene que firmar el que digamos, no tengo la intención de quedarme en los Estados Unidos. Entonces, si uno pide una E2 y después si uno pide una B5 y después pide una E2, con la B5 sí se tenía intención, entonces como que un poco hay una contraposición ahí. Al revés no hay problema, porque uno pide una visa E2, viene con la capacidad de venir a vivir en Estados Unidos, entender cómo se vive en Estados Unidos, cómo le gusta Estados Unidos, y uno puede cambiar perfectamente la intención y decir, mira, ahora sí me gusta y sí quiero pedir una visa de 5, sin ningún tipo de problema. Es más, nosotros manejamos productos donde con la misma inversión se puede pedir una visa 2 y una B5. Claro. Por supuesto que tiene que cumplir con ambas características. La visa de inversionista es mucho más sencilla, la visa EB5 es un poquito más exigente en ciertas cosas, es muy sencilla también, es muy expedita, pero con el mismo proyecto y con la misma inversión, hay formas de primero pedir una visa 2 y cuando ya digamos, el proyecto está establecido y ya cumple con los requisitos de B5, pedir la B5 y obtener una residencia. En el momento que se obtiene la residencia por la B5, ya la E2 simplemente no tiene relevancia y ya se es residente en los Estados Unidos. Sin problema. Esteban, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Esteban también nos pregunta, en la visa EB5, ¿por cuánto tiempo debo mantener los 10 empleados y por cuánto tiempo debo conservar la inversión? Ok, es una buena pregunta. Cuando hoy en día, más o menos los tiempos están en que uno hace la inversión y solicita la visa. Cuando uno tiene la inversión, hay dos formas de pedir una EB5. Déjeme aclarar eso rápidamente. La forma, y después tengo que aclarar que la EB5 en este momento una de ellas está suspendida, ahorita lo aclaro, pero déjame ir por parte. En primer lugar, la EB5 tiene dos formas de aplicarse. Una que se llama centros regionales, que no es más que proyectos que sus promotores buscan financiamiento a través de esta herramienta. Okay. Entonces, el inversionista le presta $500,000, que es lo que está ahorita, y después explico un poquito qué pasó, $500,000 a este promotor por un proyecto que ya está aprobado por inmigración en los Estados Unidos, y entonces simplemente este promotor se compromete en devolverle ese dinero al inversionista en unos 5 o 7 años, va a depender de cada proyecto. El inversionista, en el momento que invierte el dinero, que lo pone en un fideicomiso para que vaya al proyecto, a financiar este proyecto, en ese momento él solicita una visa B5 o una residencia. Y empieza todo el proceso. Ese proceso dura unos 2 años, está durando hoy en día, para que uno le den la residencia. Cuando uno le dan la residencia, le dan una residencia temporal. Es la misma residencia, simplemente tiene caducidad de 2 años. Esos 2 años son justamente para verificar que el proyecto cumple con los requisitos que tiene la visa de B5, que como dice muy bien Esteban, son 10 empleos.
digamos, el requisito más importante, que mantenga 10 empleos durante ese proceso. Después que se tiene la residencia definitiva, ya no hay problema, ya la inversión ya no es relevante. Ya entonces, o la mantiene, o puede venderla, o bueno, ya depende de cada caso. De hecho, a los 5 años, estas personas devuelven el dinero. Lo podían devolver también a los 3 años. Claro. Después de la temporalidad, pero simplemente que el proceso para que ellos sea factible, lo hacen a los 5 años. La otra forma de pedir una visa EB5 es una EB5 activa, que es con el propio negocio de la persona, donde la pides en el momento que el negocio ya tiene las características, tiene los 10 empleos, la inversión que se necesita y asegurarse de que esa inversión está en la zona requerida, porque para que sean $500,000 en este momento tiene que ser una zona aprobada por el gobierno, que es una zona de alto desempleo. Entonces, cuando se cumplan estas características, se puede solicitar la visa B5. Hoy en día, y para terminar porque es importante aclarar, hoy en día la visa B5 por centros regionales está suspendida, porque se venció el 30 de junio y el Congreso no ha tomado ninguna decisión porque está de vacaciones. Se espera que haya una decisión para el 30, para finales de septiembre posiblemente. Eso no se sabe todavía, pero por ahí debe haber una decisión porque ya el Congreso entra a debatir los primeros días de septiembre. Entonces, las activas siguen funcionando, ¿ok? Lo que pasa es que como el 30 de septiembre o en septiembre en algún momento el Congreso podría cambiar las condiciones. Claro. Cualquier persona que se meta ahorita en una activa tendría que tener todo listo para pedir la visa y que no están aceptando en este momento. Las directas, sí, disculpa. Puede solicitar la visa. Y bueno, y si es solicitante y cambian las condiciones, habría que ver qué es lo que pasa en el Congreso con esas personas que entraron a la visa, pero es más seguro que no haya problema. Pero yo sugeriría que en cualquier caso esperemos las condiciones que va a implementar el Congreso para tomar cualquier tipo de decisión. Correcto. Hay una pregunta bien interesante de Miguel Álvarez relacionada al tema de criptoactivos. Dice, yo tengo bitcoins y los deseo cambiar para invertir en los Estados Unidos. Es para el gobierno de Estados Unidos, el dinero es legal para poder realizar un proyecto. ¿Esto tiene alguna restricción en cuanto a criptomonedas como el origen de la riqueza o el capital para obtener una visa inversionista como el EB5? Creo que aproximadamente está en $900,000. ¿Qué comentas allí, Alfredo? Hoy en día, insisto, no son 900, son 500. Vamos a esperar que el Congreso lo ratifique, pero para que lo tengan claro. Mira, la criptomoneda, cualquier criptomoneda, en este caso Bitcoin, como dice Miguel, son criptomonedas que no es curso legal, es como cualquier otra inversión. Aquí es legal comprar criptomoneda, pues lo puedes comprar a través de la bolsa y a través de una cantidad de empresas que tienen sus carteras electrónicas donde tú puedes comprar tu criptomoneda. Entonces, tener la criptomoneda no hay ningún problema. De hecho, uno se va a comprar aquí un Tesla, un carro eléctrico Tesla, y puede pagar con criptomonedas. Hay algunas empresas que están aceptando criptomonedas. Visa creo que tiene un proyecto de tarjeta de crédito de criptomonedas. PayPal, tú puedes hacer tus pagos con criptomonedas. Ellos se encargan de hacerla. Ahora, no todas las empresas lo aceptan. Si tú vas a meterte en un proyecto de 5 con algún proyecto centro regional, habría que hablar con el centro regional a ver si acepta o no acepta la criptomoneda. Ahora, el problema, o digamos, el punto delicado, más que problema, no es un problema, el punto que hay que analizar bien es lo que él dice claramente. Él dice que si hay alguna restricción en cuanto al origen de la riqueza, y en eso sí tiene un punto muy importante. Las visas de inversión, ya sea la E2 o la EB5, pero sobre todo la EB5 le pone mucho más énfasis, es muy importante tener un origen de fondos claro. Uno de los requisitos de ambas visas es poder explicarle al gobierno de dónde viene el dinero. Entonces, si la trazabilidad del dinero, para entender que el dinero tiene origen claro, origen limpio, sí, es muy importante para que le den la visa a los inversionistas. Entonces, si uno invierte en criptomoneda, perfectamente tú puedes invertir y esto habría, pues, esto que voy a explicar ahorita, que lo veo lógico, tendríamos que verlo con un abogado de inmigración, pero no creo que haya problema. Si uno invierte en criptomoneda
y luego vende la criptomoneda y uno declara eso y uno le comprueba al gobierno de dónde salió el dinero para invertir en la criptomoneda y después se vendió la criptomoneda para invertir, si se puede llevar esa trazabilidad, no creo que haya ningún problema. Pero el punto importante en esto es el origen de fondos. Cuando uno, y esa es una de las desventajas que tiene la criptomoneda, porque todo el mundo puede invertir en criptomoneda y puede pagar por criptomoneda, y a veces la trazabilidad es complicada en algunas, depende de la persona y del inversionista. Entonces, tomar mucho en cuenta, Miguel, que el origen de fondos es importantísimo para cualquier tipo de divisas de este tipo. Buenísimo, Alfred, gracias. A Alejandro Muñoz, ¿cuál es la manera más económica de emigrar legalmente a los Estados Unidos? Bueno, yo eso un poco lo respondí Sí, en la primera pregunta. Nosotros hoy estamos hablando aquí de inversiones migratorias, inversiones. Hay muchas formas de establecer visas. Si uno consigue que alguien lo contrate aquí en los Estados Unidos y pida un H1, por decir ejemplo, pues lo que va a costar es el proceso de H1, que no es mucho dinero. Va a depender muchísimo del tipo del perfil de la persona, de si puede conseguir una visa cultural. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Hay una visa que se llama la visa O, que es habilidades especiales. Y eso puede llevar a residencia. Es más, de hecho, uno puede aplicar directamente a residencia. Y esa es la visa o la residencia que piden los deportistas, que piden los artistas, que piden la gente que tiene habilidades especiales. Yo tengo un socio que la pidió por ser empresario y se la dieron. Y es simplemente una persona que tiene sus habilidades por encima del promedio. Entonces, si uno cumple con 3 de 9 condiciones que ellos ponen, que pone la ley, pues puede perfectamente obtener esa visa, que es la visa O, que es temporal, inclusive la residencia, porque la residencia pide los mismos requisitos, simplemente que el escrutinio digamos, de la información va a ser un poco más profundo y va a ser un poco más, se va a dilatar un poco más. De hecho, uno puede pedir una visa O y después pedir una residencia. La visa O tiene que tener algún tipo de patrocinante. Patrocinante no significa que lo va a emplear, sino que una persona que lo patrocina, que le dice que sí le gustaría tener en los Estados Unidos, etcétera, pero sin ningún compromiso. Y en el caso de la residencia, no necesita patrocinio, pero es un proceso, como digo, más detallado que va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, cualquier persona una persona que destacó en natación o en golf, o que es cantante, que haya tenido contacto con los medios de comunicación social, que haya tenido reconocimiento, que haya publicado trabajo, cualquier tipo de cosa, porque también sirve para la parte educativa, puede aplicar esta visa. Entonces, por lo digo, les insisto, esto depende del perfil del cliente. claro. Si estamos hablando de visas inversionistas, la visa inversionista va a depender del país. Generalmente, la ley dice que hay que hacer una inversión sustancial. La sustancialidad no le indica la ley porque es una ley de mucho tiempo y en el tiempo el dinero pierde su valor. Por eso hablan solamente de sustancial. Hoy en día, lo que dicen los abogados de inmigración es que digamos, lo adecuado sería invertir $150,000 más alrededor de $150,000 Claro. para que la visa no tenga problemas. No quiere decir que con menos pueda salir. No hay nada escrito en piedra, pero si es un empleo, perdón, un negocio que se invierta alrededor y tiene bastante empleo, por ejemplo, y es menos de 150, pues tiene probabilidades de salir. Eso es muy importante discutirlo con el abogado de migración con que se esté trabajando, porque cada abogado tiene su propio criterio. Claro. Entonces, por eso le digo, ¿cuánto cuesta? Depende, no tengo una respuesta concreta. Si es en inversión, una inversión de $150,000 aproximadamente, más en lo que le cueste la subsistencia en los Estados Unidos, mientras ese negocio genera dinero para poder vivir. Es un poco de peso. Por supuesto, lo podemos hablar mucho más en detalle. Esto se puede extender con muchísimo detalle. Nos Y el ponemos a la abogado hora. migratorio, Alfredo, también, el abogado migratorio, o sea, el abogado. ¿Cuál es la pregunta Incluir, del no, abogado? incluir en ese monto, aparte del tema de la inversión, el tiempo, el gasto en abogados, ¿correcto? Sí, bueno, el abogado, claro, el abogado, como dije antes también, el abogado depende del tipo de visa. Una visa de inversionista o una visa de dos puede estar o sea, los abogados que nosotros manejamos están entre $10,000 y $15,000. Hay abogados que pueden ser un poco más económicos. Yo vi una visa de inversionistas por $35,000, una cosa que me pareció un exabrupto, bueno, pero eran unos abogados muy importantes y eran los abogados del inversionista. Entonces, va a depender, pero si una visa de inversionista cuesta entre $10,000 y $15,000, una visa de B5 va a costar entre $20,000 y $30,000, porque es mucho más exhaustivo el estudio que hay que hacer de origen de fondo. Pero ahora, si es un H1, no creo que cueste más de $3,000. Eso va a depender de cada quien y de cada abogado.
Alejandro nos hace una segunda pregunta y nos comenta que su esposa y él tienen visa de turista, pero su hijo no, y quieren conseguirla para poder viajar a los Estados Unidos, ya que pueden ofrecerle posiblemente una oportunidad laboral. Al conseguir una oferta laboral, es más sencillo conseguir una visa a mi familia. Muy importante, con una visa B1 o B2 no se puede trabajar en los Estados Unidos. Si Mm, uno le dice al gobierno, a inmigración, al oficial que viene a trabajar con una visa B1 o B2, lo van a devolver. Entonces correcto. hay que tener mucho cuidado en cómo se establecen las estrategias para este tipo de cosas. Si usted, uno puede pedir la B1 o B2 para su hijo, perfectamente bien, y venir con la visa B1 o B2. Si lo que quiere buscar es un trabajo para que se lo den, lo que yo le recomendaría es, si el trabajo se lo ofrecen y ya lo tiene claro, la empresa que contrata debería gestionar una visa como una H1 o como H1 generalmente es lo que más se utiliza. Si es para largo plazo, podrías tener hasta la que mencioné antes, ¿no? ¿Cómo que se llama? Se me fue el nombre. Bueno, entonces, una solicitud laboral, por decirlo de alguna forma. No tiene otro nombre lo que dije antes, pero se me acaba de ir de la cabeza. Pero el punto es el siguiente. La H1 es una visa temporal que le da, de hecho, yo soy inmigrante en los Estados Unidos y mi primera visa fue una H1. Y una H1 es simplemente viene uno a trabajar como empleado a una empresa y no puede trabajar sino con esa empresa. De hecho, yo no sé si eso ha cambiado, pero la H1, la esposa, el cónyuge o el esposo no pueden trabajar en los Estados Unidos porque tienen lo que llaman una H4. Eso, yo he oído que eso cambió un poco y que hay algunos casos, pero bueno, no importa. El punto es, la empresa que contrata tiene que gestionar esta H1. ¿Cómo se gestiona esta H1? Todos los primeros de abril de cada año, se entregan las solicitudes de esta visa. Generalmente hay muchas solicitudes. Estados Unidos tiene 60.000 visas para las solicitudes. Entonces hay siempre 200.000 solicitudes. Se hace un sorteo, salen las 60.000 personas sorteadas, más por ejemplo, un colchón, porque no todas a lo mejor son aceptadas, y esas son las que se van a procesar. Que salgan en el sorteo no significa que está aprobada, sino que se van a procesar. Y después que se procesan, entonces cada persona, después si es aceptada, pues te recibe su visa y viene a Estados Unidos y vive. La visa H1 la dan por 3 años, la renovación dan otros 3 años e inclusive hay una tercera renovación hasta por 1 año. La ventaja del H1 es que puede uno aplicar a residencia si tiene las características para aplicar a la residencia, que son varias, no es una solamente, Claro. depende de por dónde quiera hacer. Así que esa sería la forma, pero si uno viene a trabajar a los Estados Unidos, no puede venir a trabajar con una visa B1, B2, ¿ok? Porque más bien puede tener problemas con la ley aquí. Entonces, para venir a trabajar hay que venirse de forma legal, ya sea con una de las visas de inversión o ya sea con una de las visas que permiten trabajar en los Estados Unidos. Muy importante hacerlo. Así que yo, al contrario, si uno tiene trabajo en los Estados Unidos y ese trabajo le facilita cualquiera de las visas necesarias, por supuesto es mucho mejor porque viene toda la familia. Claro. Otra pregunta que nos hacen, hola, buenas tardes. Somos colombianos y tenemos una empresa en Colombia de restaurante. Queremos montar un restaurante en Arizona, en sociedad con una pareja de ciudadanos familiares. Nuestra participación en la inversión de la sociedad sería el 51%. La inversión aproximada total es de $220,000. La parte que nosotros estamos colocando es $113,000 aproximadamente. Tenemos 3 hijos, el mayor es de 17 años y por el momento no pensábamos en vivir en los Estados Unidos o irnos, pero quisiéramos tener la posibilidad en 2 años. La pregunta, ¿qué visa nos aconsejan para tramitar para poder movernos tranquilamente allá? Ok, en primer lugar, esto es un negocio que podría aplicar para una visa de inversionista. Al ser colombianos, tanto Colombia como Argentina, como Chile, como Paraguay, en Sudamérica, Correcto. y Argentina, se me quedan 5, tienen capacidad de poder aplicar una visa de dos. Los demás países no tienen acuerdo bilateral, ni Venezuela, ni Colombia, ni Perú, ni Bolivia, ni Ecuador en este momento, ni Uruguay. Tienen, y si se me olvida alguno otro, tampoco lo tienen, no sé si me pasa alguno, no tienen acuerdo bilateral con los Estados Unidos en este momento para aplicar una visa inversionista. Entonces, Pero ellos sí pueden. Colombia sí, porque Colombia sí, Colombia mencionas, puede, y no solamente puede, sino Colombia tiene un buen acuerdo con Estados Unidos, donde dan hasta 5 años renovables en esa visa. Hasta un periodo de 5 años, por supuesto, nada está asegurado, mañana le pueden dar 2 o 3, pero en mi experiencia siempre dan 5. No hay ningún problema. Entonces,
Este, es un restaurante de este tipo funciona para una visa de dos, funciona bastante bien, sobre todo porque tiene mucho empleo. Generalmente estos restaurantes tienen de 5 o 10 puestos de trabajo o más, dependiendo de los turnos, dependiendo del tamaño del restaurante, quise decir, no de los turnos, del tamaño del restaurante. Este, y con 51% pues funcionaría perfectamente bien. Ahí lo que tendría que ver es que la inversión es, para dos socios de 220 podría ser un poco baja. Y eso tendría que hablarlo con su abogado de migración y que su abogado de migración les diga cuál es su criterio y cómo sería la estrategia, porque al ser un negocio que genera empleo y que genera buen empleo, podría funcionar bien para una visa de dos, simplemente que el abogado de migración tenga claro cuál sería la estrategia para ese monto. Claro. Ese monto está por debajo del límite porque si en vez de 220 fueran 280, Ujú. maravilloso. Porque recuerden lo siguiente, si son 220 y la parte de ellos sería 113.000, a eso se le suma el abogado de inmigración, 113 y 10, 123, y cualquier otro gasto de venir, pues se llevaría 130, 135. Entonces, por ahí podría ser que pueda funcionar. Claro. Entonces, está en el límite a mi juicio, pero no lo descarto. Así que yo lo que le recomendaría es que hablaran con su abogado de inmigración, que yo creo que podría funcionar. No quieren vivir en Estados Unidos, me dijiste, y quieren tener la posibilidad en 2 años. Bueno, la visa D2 no exige que la persona esté en Estados Unidos. ¿Ok? Puede ir y venir sin ningún tipo de problema. O sea que pueden tener esa visa como un plan B, que en el momento que se quieran venir definitivamente tengan la visa para venirse. Lo único que tienen que tener en cuenta es que no pueden tener una visa de inversionista en sus manos y no venir nunca a Estados Unidos. Y a los 2 años venir, le van a decir, no, porque usted pide una visa de inversionista si usted nunca se ocupó de su negocio. Y eso no Claro. podría ser, no sería muy, digamos, muy fluido. No sé, yo recomendaría que no fuera. Ahora, si esa visa de inversionista, ustedes vienen a Estados Unidos un par de 3 veces, algunas veces al año, y vienen a ver el negocio y tal, no tendría ningún problema. Simplemente uno puede explicarle que, bueno, que cuando el negocio esté más avanzado, entonces se Ujú. van a venir a dedicar al negocio sin ningún tipo de problema. Alfredo, Perdón, para terminar, si se sí, puede sí. hacer la inversión en el restaurante sin problema y luego hacer la Ujú. solicitud de la visa, también se podría hacer. También eso es algo que la estrategia sería buena discutirla con el abogado de inmigración. Adelante, Carlos. Con esa misma pregunta, vamos a pasar ahora a las preguntas de las personas que están ahorita en vivo en la sesión. María Andrea nos Ajá. pregunta, para esta pregunta de los restaurantes, ¿aplica también la visa L1? No, podría aplicar, no puedo decir que no, pero la visa L1 es otro animal, por decirlo de alguna forma, ¿no? La visa Ujú. L1 es una visa complicada, es una visa costosa, y ahora voy a decir por qué es costosa. El punto es que lo que requiere la L1 es que una compañía del país de origen que tenga ciertas condiciones, número de empleos, números no solamente de empleos, sino de nivel gerencial. Una Ujú. empresa puede tener 10 o 15 empleados, pero tendría que tener unos 3 personas de niveles gerenciales que son, de alguna forma, le reportan a la persona que va a ser digamos, el ejecutivo que se va a transferir, porque L1 es ejecutivo transferido. Y en los Estados Unidos habría que tener una empresa que tenga por lo menos de 7 a 10 empleados y que tenga por lo menos 2 niveles gerenciales por debajo de la persona que va a venir a Estados Unidos. Estos son los primeros requerimientos. Por Claro. supuesto, hay una serie de requerimientos de la compañía en Estados Unidos, en el país de origen, como su facturación, como los dueños, la relación entre la compañía del país de origen y la compañía en Estados Unidos es a través de la sociedad. Si el 100% de la compañía del país de origen es dueña del 100% de la compañía en Estados Unidos, no hay ningún problema. Tendría que ser el 50% por lo menos de la compañía, de dueños de la compañía, digamos, de la compañía de la ciudad, del país de origen, ser 100% dueño de la compañía americana. Entonces, si se cumplen todos esos requisitos, se puede pedir una visa L1. La visa L1 tiene otra característica que hay que tener cuidado. Y a mí me ha pasado, le pasó a un cliente mío. Le dieron la visa sin ningún tipo de problema. Al año hay que renovarla si es una compañía nueva. Si ahora es un ejecutivo transferido de una empresa importante, pues bueno, está bien. Y que tiene empresas aquí, ya eso es otro cantar. No tienes que renovarla al año y ya son campañas grandes que tienen solidez para hacerlo. Si es una compañía nueva, al año tienes que renovarla. Claro. Si tú en el año no has cumplido con lo que se estableció en el plan de negocio que se le presentó a inmigración,
posiblemente te la eliminen. Mm, Yo tengo dos casos, no yo, uno de mis compañeros, yo tengo uno, en el caso mío fue una persona que pidió la visa, al año se la dieron y al año, aunque cumplió más o menos los parámetros del plan de negocio, ok, por alguna razón porque estaba muy en límite o porque simplemente no lo vieron como muy sólido y pues simplemente se la rechazaron. Tengo otro caso, que es un compañero mío, un colega, que pusieron un taller mecánico, un muy buen taller mecánico de la tonería y pintura, y cuando pidieron la visa, él tenía que irse de su país corriendo por cuestiones de seguridad, amenazas, ese tipo de cosas, y él invirtió en un taller mecánico, pero la búsqueda del local fue traumática. claro, Fue en el área de Miami. El área de Miami tiene locales, es muy complicado conseguir un local para un taller, sobre todo por las regulaciones de los talleres mecánicos, y resultó que consiguió el taller a los 8 meses de hacer la inversión. Montó un taller maravilloso, le empezó a ir muy bien, pero cuando fue a renovar la visa, no, por supuesto no había cumplido con los que había puesto en el plan de negocio y lamentablemente pues se la rechazaron. claro. Entonces, ese tipo, o sea, se la habían dado y en la renovación se la rechazaron. Entonces, en la L1 hay que tener un poco de cuidado, estar muy bien asesorado. En la L1 uno tiene que tener un sueldo, cuando tú vienes como un ejecutivo transferido tienes que tener un sueldo y tiene que ser un sueldo de un gerente, no puede ser cualquier sueldo. Tienes que pagarte ese sueldo de los recursos mismos que tuyos o de la compañía de la inversión, tienes que pagarte ese sueldo, así no estés ganando, y ese sueldo a base de ese sueldo paga impuestos sobre la renta. Claro. Entonces, empieza a ser costoso, ¿no? Y tiene que ser una inversión importante. Yo no diría que una inversión por menos de 250, 300 mil dólares supide una L1. Esas serían mis recomendaciones. De todas maneras, insisto, estos son criterios que yo he aprendido de abogados de inmigración. Los abogados de inmigración tienen diferentes criterios. Yo aquí les sugeriría que le investigaran con abogados de inmigración. Buenísimo. Alfred, nos han hecho bastantes preguntas, vamos a tratar de responderlas de forma expedita. Ricardo Martín Gutiérrez, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Un ciudadano americano tiene una empresa de construcción inactiva, sin facturación desde hace 10 años. Hace 19 años fue constituida y estuvo activa por 9 años. La empresa no tiene en este momento ningún empleado. Ha presentado declaración de impuestos en cero. Ahora se quiere potencializar la empresa nuevamente y quieren contratarme como gerente en Miami para iniciar trabajos de construcción y consultoría en Florida, que es donde la empresa está registrada. ¿Es posible que me otorguen la visa de trabajo de esta forma? Soy ingeniero civil especializado en gerencia de construcciones con un título de MBA en finanzas y marketing. Y hay posibilidades. De hecho, yo tengo experiencia, claro, fue hace mucho tiempo, las cosas están un poquito más exigentes, pero la ley lo permite. Yo, de hecho, con una empresa que no estaba facturando y que estaba empezando un proyecto, yo pude generar una visa H1 para una persona de confianza. La visa H1, que fue la que expliqué antes, lo que pasa es que hay mucha gente aplicando por la visa H1, pero si la compañía, si está al día, como me está diciendo que la declaración de impuestos lo ha hecho al día y lo mantienen al día, y hace un plan de negocio y empieza a generar o va a empezar a trabajar y necesitan a alguien especializado que venga a manejar la compañía, puede perfectamente pedir una visa L1. Ok, Simplemente, el problema es que tiene que esperar hasta abril. Insisto, abogado de inmigración, yo siempre hablo de abogado de inmigración porque el abogado de inmigración es digamos lo que saben, pero insisto, va a tener que hacer una solicitud, tenerla lista para 1 de abril del año que viene, y ese 1 de abril, después que se salga el sorteo, si él sale sorteado, pues entonces harán todo el estudio para ver si él aplica y si le procede la visa. Esa es la fórmula. Hay otra que sería la certificación laboral, pero sí una empresa que está empezando, que no tiene, digamos, todavía recursos para pagar ese dinero, habría que es una inversión probada que va a pagar digamos, el sueldo de la persona. Eso es muy importante. Eso todo se lo va a decir la abogada de inmigración, ya sea para un H1 o ya sea para una certificación laboral, sobre todo certificación laboral, porque la certificación laboral, las empresas tienen que entregar muchísima información para que le aprueben que esta persona pues, es necesaria en Estados Unidos. ¿Qué ha claro. pasado últimamente? La pandemia ha creado mucho desempleo, que se ha recuperado la parte, o sea, la parte básica es un problema que hay, que se está dando muchas ayudas y entonces la gente no quiere trabajar así. Pero en la parte ya gerencial se quedaron muchas personas sin trabajo. Entonces los Estados Unidos le está dando trabajo a las personas que realmente necesita Estados Unidos que vengan.
Pero yo no creo que haya problema con ese currículum que tiene esta persona, Ricardo. Creo que podría aplicar sin problema. Simplemente asesórate con un abogado de inmigración, pero yo creo que no tendrías ningún problema para aplicar para una H1. ¿Ok? Buenísimo. Alfredo, Felipe nos pregunta que si hay algún link para verificar el país donde se encuentra el tratado para optar por un E2. Yo estoy mandando la página del USIS, del gobierno de los Estados Unidos, ahorita al chat, para que tenga toda la información a la mano. Hay otra persona que nos está escribiendo, que ya fue atendida su pregunta, que es el caso de Felipe. Él nos pregunta alguna recomendación de algún abogado migratorio. Ahí sí me gustaría, Alfredo, que pongas tu correo para que lo puedas asesorar y se comunique directamente contigo en el chat. Puedes ponerlo para todos, de igual forma para esto y cualquier otra pregunta que tengan, el contacto de Alfredo, su correo para que puedan dirigirse a él. Mientras tanto, Alfredo, respondemos otra pregunta de Michelle. Tiene dos preguntas. Si tengo doble nacionalidad, una de ellas con tratado, pero vivo en Perú, que no tiene tratado, ¿se puede solicitar la visa E2 en el consulado de Perú o tendría que viajar a otro país para solicitarla? Y estando en Estados Unidos con E2, un hermano ciudadano americano podría empezar el trámite para pedir a la persona con visa E2. Perfectamente. Ese es un caso maravilloso, el que tú tienes. Este, um, en primer lugar, no solamente es que si puede, es que los consulados prefieren que las personas que residan en el área donde ellos están sea donde se pida la visa. O sea, si tú eres peruana y además eres española, por decir un ejemplo, y vives en Perú, si te vas para España, no te van a tratar tan bien. No te van a tratar tan bien Claro. porque desde el punto de vista, no quiero hacer trato personal, sino si te vas a España, quizás no te den los 5 años que te darían en Perú porque eres español. Entonces, primero, sí, puedes ir al consulado de Perú, es más preferible que vayas al consulado de Perú. Segundo, como dije antes, tú puedes estar en Estados Unidos con una E2 y puedes tener varios procesos de visa y puedes perfectamente pedir una residencia de cualquier forma, una EB5, una certificación laboral, que te pida un familiar sin ningún tipo de problema. Es más, tu caso es maravilloso que tienes a alguien que te puede pedir, eso va a tardar 12 años aproximadamente cuando te pide tu hermano, pero estás ya en esto, puedes vivir con ese E2 en los Estados Unidos. Por cierto que Bolivia, estoy viendo aquí también la pregunta, Bolivia no tuvo acuerdo y ya no lo tiene porque Evo Morales lo rescindió. Es para que la persona que está preguntando sobre Bolivia. Claro, hay una pregunta que dice, estoy en Estados Unidos, mi permanencia vence el 1 de octubre. Tengo la visa B1, B2. Para solicitar un cambio de estatus, ¿debo estar en mi país o la puedo realizar desde aquí? No, el cambio de estatus se tiene que realizar desde aquí. Si tú quieres, yo no sé qué tipo de visa se va a cambiar, pero vamos a suponer que es una visa de inversionista. Una visa de inversionista puede pedirle de su país y se la sellan en su país. Ahora, si quieres hacer un ajuste de estatus, tienes que estar aquí. Lo que tiene que ver es los tiempos, porque la única forma que le den un ajuste de estatus es que esté todavía vigente la estadía para que no haya ningún problema, porque si se pasa, posiblemente más bien tenga problemas. Entonces, eso tiene que chequearlo con su Claro. abogado de inmigración. El abogado de inmigración le va a decir cuánto tiempo tiene. 1 de octubre estamos más o menos, hay tiempo. Si la persona solicitó hoy en día la visa, lo solicita hoy, puede ser que tenga, que octubre son agosto, septiembre, bueno, está ahí complicado, pero Ujú. el tiempo que se tarde en dar el ajuste de estatus, que no es mucho, pero tiene que estar legal en Estados Unidos cuando sale el ajuste de estatus. Pero el ajuste de estatus es en Estados Unidos porque justamente estás ajustando la visa de visa de turista a visa la que esté pidiendo, si es la de inversionista, inversionista. En Perú, o en el lado, no es en Perú, en la persona, yo vengo de Perú desde antes. Si la persona está en su país, puede Sí, sí, perfectamente era pedirla. Perú. Es Perú, ok. Si la persona está en su país, perfectamente la puede pedir en su país, se la sellan y después viene con sin necesidad de tener este cambio, ajuste de estatus. Tatiana Chaparro, si apertura una empresa en los Estados Unidos para exportar de Perú a los Estados Unidos, luego de un año funcionando esa empresa, ¿se puede pedir una visa de inversionista? No, en este caso hay una visa especial, por eso les decía, hay muchísimas visas, que es la E1. La E1 es una visa especial para aquellas personas que hacen intercambio comercial entre Estados Unidos y su país de origen. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar para que le den esa visa? Que haya una
que hay un intercambio sustancial. Si usted tiene tiempo haciendo importación o exportación desde Estados Unidos a su país de origen y usted puede comprobar que ya lo ha hecho y que tiene volumen, etcétera, puede pedir una visa E1 y ya con eso ahí no tiene que pedir hacer inversión de nada, sino que ya esa compañía le puede permitir esta visa E1. También, insisto, abogado de inmigración. También pueden buscar en la web información sobre la visa E1. Pero sí hay esa posibilidad para aquellas personas que están haciendo transacciones comerciales, intercambio comerciales entre Estados Unidos y el país de origen. Hay una última pregunta de Mónica. Mónica nos dice, ¿la visa de inversionista puede ser por la compra de una franquicia tipo Subway o similares? Dos, Claro. ¿ustedes dan asesoría? Bueno. Sí, sí, son como tres preguntas, pero sé que las vas a responder, Alfredo. La Okay. segunda es, ¿ustedes dan asesoría sobre el tipo de negocio o qué hacer? Si tengo una empresa en Colombia, ¿podría llevarla allá? ¿Y cómo sacaría la visa de inversionista de esta manera? Yo creo que Mónica toma el contacto de Alfredo y escribe al finalizar la sesión. Igual, Alfredo, danos tu respuesta. Sí, eso es justamente lo que nos dedicamos. Las franquicias son maravillosas para las visas de inversionistas. Son muy buenas. El gobierno confía mucho por la asesoría que recibe el inversionista para crear el negocio, ya que la cultura americana de negocio es muy diferente a la latinoamericana. Cuando vienen los inversionistas aquí a invertir, no tienen obstáculos como tenemos en los países nuestros gubernamentales, de leyes y cosas. Aquí los negocios son muy transparentes, aquí ni siquiera hay ley de trabajo. Ahora, lo que sí es importante es penetrar el mercado y cómo penetrarlo y cómo hacer esa cultura de negocio para penetrar el mercado. Y eso lo saben hacer la franquicia. Entonces, la franquicia le transmiten esa información a los inversionistas y de esa forma, pues, la curva de aprendizaje es mucho más corta y hay más probabilidades de ser exitoso en el proceso. Subway no funciona porque Subway solamente es para residentes, eso se lo digo. Subway no trabaja con visa 2, pero hay muchísimas franquicias. Nosotros tenemos en nuestro portafolio más de 500 franquicias que se adaptan a muchísimos perfiles de inversionistas, ¿ok? Así que sí damos asesoría, pero no como Mobile, como Globofran. Pueden entrar en globofran.com. Ahí pueden buscarme a mí también si quieren tener una cita conmigo, con muchísimo gusto. Y si no, vayan, me escriben por mi correo, que ya lo dije, y con muchísimo gusto pues podemos tener una conversación. Yo podría mandarle información o un video para que usted lo vea y después tener una conversación personal de manera que usted pueda aclarar todas sus Mónica. Si tienes una empresa de Colombia, sí puedes traerla para acá. Es igualito que una franquicia. Sí. Si cumple con las condiciones de inversión y de empleo, pues perfectamente puedes sacar una visa inversionista. Ahora, te diría que ahí nosotros no podemos asesorarla porque nosotros no somos especialistas en todos los negocios. Por eso manejamos las franquicias, porque las franquicias sí son especialistas en su negocio. Y entonces tendría que tener claro, o sea, cómo manejar su empresa aquí. Eso ya sería cuestión de que usted se busque asesoría en ese tipo de empresa o que usted con su experiencia. Yo le recomendaría una franquicia, inclusive después podría traerse su negocio cuando ya tenga su visa y ya entienda cómo hacer negocios en Estados Unidos. Correcto. Alfred, una última pregunta. Antes de esa pregunta, aclarar. Miguel nos vuelve a preguntar el tema de criptoactivos. Eso ya Alfredo lo contestó. Si hay alguna forma de tú validar el origen de estos criptoactivos, muy probablemente puedas proceder a hacer la inversión y que se haga la validación correspondiente. Para cerrar, la pregunta de Luis Blanco nos dice, si soy portador de una visa E2 y luego me caso en mi país de origen, ¿mi cónyuge puede beneficiarse también con la misma visa? Sí, la visa E2 perfectamente, pues si uno se casa después, uno puede solicitar que la visa sea otorgada al cónyuge. Eso lleva un tiempo. Yo les recomendaría que se casaran antes y luego pedir la visa. ¿Okay? Hay muchas personas, yo tengo varios clientes que no están casados, la pareja no está casada y pues se han casado justamente para poder pedir la visa. Ahora sí, si uno se casa después, es un proceso, no es tan rápido, tiene un proceso porque ellos tienen que comprobar que están casados, una cantidad de cosas. Esos detalles se los puede dar un abogado de migración, pero sí podrían perfectamente casar y en un futuro pues, usted pedirla como su pareja. ¿Okay? Certificación laboral, déjame rápidamente hablar de certificación laboral. Certificación laboral no es más que pedirle al gobierno americano, vamos a ver, una compañía americana que necesita algún tipo
de perfil para trabajar que no consigue en los Estados Unidos, puede pedirle al Departamento de Estado, al Departamento de Laboral de los Estados Unidos, al Ministro de Trabajo de Estados Unidos, que por favor le dé una certificación para que esa persona que vive en Colombia, por ejemplo, venga a trabajar con la compañía americana. Entonces, con un currículum especial, se le pide al Congreso, al Ministerio, el Ministerio da el permiso, y con ese permiso va y se saca la residencia. ¿Cuál? Ejemplos, muchísimo. Un ejemplo perfecto es, por ejemplo, uno monta un restaurante hindú o de indio, o un restaurante muy especializado, y un restaurante de comida colombiana, por decir ejemplo. Y usted tiene el chef en Colombia que no va a ser, usted aquí no puede conseguir un chef de ese tipo. Yo creo que colombianos se pueden conseguir, pero vamos a suponer cualquier nacionalidad, que no se consiga el chef aquí porque no cocina exactamente lo que usted quiere que se cocine en su restaurante. Entonces, ahí se pide la certificación laboral, se explica por qué razón se está pidiendo, por qué no se consigue en Estados Unidos. De hecho, hay que hacer estas publicaciones para comprobar que no se consigue en los Estados Unidos, y entonces el gobierno americano dice, ok, sí, puede traerlo. Entonces, con ese permiso va y saca la residencia en inmigración. Eso es rápidamente una explicación sobre la certificación laboral. Buenísimo, Alfredo. Yo creo que ya con estas preguntas cerramos la sesión de esta noche. No quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles a todos los participantes que nos escriban. Si tienen alguna duda, les vamos a compartir ahorita el link de nuestro sitio web para que se registren, pasen por el proceso y vean todo este contenido que estamos creando para ustedes. Si quieren alguna sesión con nuestro especialista, de nuevo les voy a copiar y pegar el correo de alfredo.vallenilla@globofran.com. De verdad quiero agradecer el tiempo de Alfredo. Alfredo, tu conocimiento en todo este espacio que nos diste, de verdad, gracias. A todos, muchas gracias también por la confianza de estar esta noche. Y bueno, la intención de crear este contenido valioso es justo para hacerles simple y más fácil su proceso migratorio. Gracias, Alfredo. Yo voy a hacer una cuñita a Globofran, la empresa Seguro con que la sí, cual seguro que yo sí. estoy. Yo les recomiendo a aquellas personas que quieran invertir y emigrar a Estados Unidos, entren en nuestra página web www.globofran.com. Ahí hay muchísima información que les va a ayudar. Y en todo caso, pues si usted quiere tener una conmigo, ya sea a través de mi email, ustedes pueden perfectamente solicitar a través de la misma web, que cuando vayan quiénes somos nosotros, usted va a ir a mi perfil y va a pedir una reunión conmigo y perfectamente la podemos hacer. Así que ahí van a conseguir muchísima información interesante. También antes de cerrar, les compartimos el link de las sesiones anteriores que tenemos ya cargadas en YouTube, intro.movilli.com/YouTube. Esta sesión ya a partir de la semana que viene la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, de nuevo, de verdad, gracias Alfredo por tu tiempo y tu conocimiento, y a todos muchísimas gracias de nuevo. Con mucho gusto, Carlos. Hasta luego. Feliz fin de semana. Igual, hasta luego.